¿Quieres aprender a programar pero no sabes con qué lenguaje empezar? No te preocupes, esa es una pregunta bastante común. En este video te voy a brindar mi perspectiva basada en lo que yo sé y lo que yo he utilizado para tal vez aconsejarte y ayudarte a tomar una decisión. Entonces respondamos la pregunta: ¿cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar? Pues no hay respuesta correcta. Yo creo que no demos una sola respuesta, más bien demos varios lenguajes de programación, evaluemos sus pros y sus contras y la decisión, digamos, que te queda a ti. Tal vez hayan más opciones, pero yo consideré 4. Me parece que estas 4 que voy a mencionar, pues digamos que son buenas alternativas. Tienen por supuesto sus pros y sus contras, y a algunas personas les gustan, a algunas personas no les gustan. Al final termina siendo una cuestión de gustos, pero pues yo considero que sí hay algunas particularidades que son hechos y que vale la pena tener en cuenta a la hora de decidir con cuál lenguaje de programación programar. Listo, entonces comencemos a responder. ¿Cuál podría ser un lenguaje de programación para aprender a programar? Número 1, Python. Python es el lenguaje de programación por excelencia para, pues, prácticamente todo el mundo. Desarrolladores, científicos de datos, ingenieros, robotistas, geólogos, estadistas, en fin, creo que de más está decir que es bastante versátil. Y no solo lo versátil, es un lenguaje de altísimo nivel que hace que sea bastante fácil de comprender. Y es por eso que suele ser la opción predilecta para aprender a programar o para enseñar programación. Yo sinceramente disiento un poco de esta perspectiva y te voy a explicar mis razones. Si bien la ventaja de Python es que es muy flexible, muy permisivo y muy fácil de comprender, la desventaja de Python es que es muy flexible, muy permisivo y muy fácil de comprender. Me explico. ¿Cuál es el primer programa que hacemos todos cuando aprendemos? Exactamente, el Hola Mundo. El Hola Mundo en Python es una línea de código. Y eso es bueno, eso es una belleza en términos de alguien que ya sabe programar. Pero para alguien que está aprendiendo, desde mi perspectiva, pues qué te digo, yo creo que a lo mejor no entiende muy bien cómo funciona ese Hola Mundo. Y me pueden funar por esto, pues, y tengo más argumentos, pero bueno, ustedes son libres pues de decirme lo que quieran. Esta es mi perspectiva y es lo que yo he percibido en mis años pues de contacto con los lenguajes de programación. Entonces sí, más o menos es esta mi posición que tengo sobre el Hola Mundo. Ahora, si mencionamos las variables, partamos del hecho de que las variables ni siquiera se necesitan declarar. Es decir, sí, pero la declaración es implícita. Y a pesar de que tienen un tipo, es un tipo dinámico. Entonces, sí, esto es una maravilla para ciertos programas, sobre todo para el scripting. Pero alguien que está aprendiendo a programar, después lo pasamos a otro lenguaje con tipado más estricto y está difícil. Además del hecho de que una variable puede ser un entero y después en la siguiente línea de código puede ser un string y no pasa nada, y bueno, yo creo que eso es bastante susceptible de errores. Entonces por esa permisividad y por esa, digamos, laxitud que tiene el lenguaje, si se quieren aprender los fundamentos, yo lo veo como que no sería quizás la mejor opción. Entonces, ¿qué otra opción podría ser una buena opción para aprender a programar? La segunda, yo diría, con la que yo aprendí personalmente, C++. Y con esta a lo mejor genero polémica, pero escucha mis argumentos. C++ es un lenguaje compilado y fuertemente tipado, cuya sintaxis, para opinión de este servidor, es horrible. No nos digamos mentiras. ¿Qué es eso de C in, C out? Eso es horrible. Sin embargo, con eso aprendí y creo que me fue muy bien, porque el hecho de que a uno le fuercen a pensar de que la variable debe tener un tipo y debe declararse para tener un espacio en memoria, de que la sintaxis sea tan específica y tan fuerte, de que tengas que terminar las líneas con punto y coma, y bueno, los corchetes pues que determinan el cuerpo de determinada función, determinado bloque, digamos, condicional o ciclo. Vaya, todo esto a mí personalmente me sirvió a entender un poco más de los fundamentos, principios sobre los cuales se fundamenta, yo creo, la programación en últimas. Por ejemplo, entender que un string es efectivamente una cadena de caracteres, lo que representa un carácter o un dato de tipo char, cómo se relacionan con los números mediante el código ASCII. Todo esto es, yo creo que bastante interesante, y no solo lo interesante, sino lo fundamental en esta materia. Yo creo que
los fundamentos me los brindó C++, por ser fuertemente tipado, por la sintaxis, que es una sintaxis que se repite ampliamente en muchos lenguajes. Y en ese sentido yo consideraría C++ una buena opción para aprender, porque digamos que, y me voy a adelantar, no presenta el paradigma objetual así tan marcado como lo es en Java. Ahí ya di un spoiler de cuál va a ser otra consideración del lenguaje. Entonces como que es relativamente fácil de comenzar a interactuar con él sin tener mucho entendimiento de lo que hay detrás, porque en últimas quien aprende a programar, quien está aprendiendo a programar, no tiene ese conocimiento. Pero es cierto que tiene cosas feas, realmente feas, y tiene ciertas particularidades que lo hacen a lo mejor un poco cargado, tal vez, ya que sí tiene tiene soporte para paradigmas objetuales, es decir, programación orientada a objetos, cosa que quien está aprendiendo a programar a lo mejor no tiene por qué comenzar a estudiar de una vez. Y sí, este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor en ese sentido, y aquí viene la tercera opción que te propongo, podría ser una opción interesante el mismo C. Mi hermano, si usted aprende a programar en C, usted puede programar lo que sea. Es así de sencillo. Realmente C es la base de muchos, por no decir todos, los lenguajes de programación. C fue el primer lenguaje relevante, el primer lenguaje de alto nivel relevante. La verdad es que sobre C se fundamentan sistemas operativos completos, los mismos lenguajes de programación, muchos sistemas embebidos están en C también. En fin, C para mi gusto es una maravilla. Y fíjate que C++ por algo tiene la C, es decir, basa bastante su sintaxis en C, aunque muchos lenguajes basan su sintaxis en C, pero es especialmente parecido C++. Entonces fíjate que muchas de las cosas, digamos, fundamentales que tú puedes aprender de la programación, que puedes aprender con C++, también las puedes aprender con C. Puedes aprender las 3 estructuras de control: secuencia, iteración y selección. Puedes utilizar variables, booleanos, enteros, flotantes. Puedes inclusive utilizar algunas librerías para facilitar un poco la cuestión, std.io, por ejemplo. Eso sí que a lo mejor te va a tocar ensuciarte un poco las manos con apuntadores. Ese sí es el punto negativo un poco de C. Pero lo dicho, si logras programar en C, difícilmente te va a quedar grande otro lenguaje. Y bueno, dejando a un lado C, te voy a dar otra opción que yo consideraría que, bueno, podría ser también interesante para aprender a programar. Y es Java. Ya me adelanté un poquito. Digamos que considero que no es la opción ideal para aprender a programar, por el tema de la programación orientada a objetos y demás. Ya ahorita me explico un poco mejor. Pero Java es una alternativa interesante a C++ y a C, porque primero sigue siendo un lenguaje fuertemente tipado. Mantiene la misma sintaxis, o por lo menos una sintaxis muy parecida, con las mismas estructuras para los bucles, para los condicionales, la declaración de variables, los tipos, en fin. Y bueno, a lo mejor un punto quizás negativo para aprender a programar en Java sería el tema de la programación orientada a objetos, que aunque bueno, en este momento a lo mejor ya salió una versión nueva. Déjenmelo saber en los comentarios si es así. Pero según recuerdo, para poder tener un programa en el cual, digamos, un hola mundo, que es lo que ya mencioné, que es lo más básico que puede hacer uno, primero se necesita declarar una clase. Ahí empezamos mal. Y dentro de la clase necesitamos declarar un método principal estático. O sea, se puede hacer, pero sin entender por qué. Y ese es el problema, para mi gusto, de aprender a programar con Java. Fuera de eso, me parece un lenguaje interesante. Digamos que cuenta con algunas librerías interesantes también para facilitar algunas cosas, como por ejemplo el tema de la lectura en consola o la impresión también en consola. El tema de algunas estructuras de datos, por ejemplo, estructuras sencillas, arreglos, matrices. Estoy seguro de que, bueno, la sintaxis es un poco mejor. Y sí, pues podría ser bueno si obvias este hecho de la programación orientada a objetos. Pero mi recomendación es que no, es que primero te ensucies un poco las manos con C++ o con C, y luego sí, ya pasas a Java, una vez pues tengas ya los fundamentos. Entonces en este punto yo creo que la conclusión va dirigiéndose un poco hacia C.
Pero quisiera mencionar un quinto. Como curiosidad, porque creo que no es la mejor opción, pero es una opción muy interesante y muy fácil. Eso es bastante valioso. Y es nada menos que JavaScript. Primero, quien tiene un navegador ya puede comenzar a usar JavaScript. Entonces, en ese sentido es una belleza. Ahora, JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Es decir, no tiene tipos. Tú declaras tus variables con directivas como var, let o const en el caso de que sean constantes. Tiene una sintaxis muy similar a C, cosa que para mi gusto es valiosa. Y lo que te digo, la ejecución es inmediata, entonces te puede brindar bastante noción sobre lo que serían las estructuras de control. Secuencia, iteración, selección, hacer condicionales, hacer bucles, hacer funciones inclusive las puedes hacer, y con eso logras desarrollar ese pensamiento abstracto para poder extraer subrutinas y demás. Es una buena opción. El problema, diría yo, de los tipos pues no hay, en términos de tipos no tenemos tipos y eso es una falencia en el aprendizaje para mi gusto. Yo creo que es bastante valioso poder tener la oportunidad de verse obligado a uno mismo controlar los tipos de las variables y equivocarse, porque naturalmente nos vamos a equivocar, pero eso yo creo que es lo que más enseña. Entonces ese sería un problema. Si bien es cierto que este problema de los tipos en JavaScript se puede solucionar utilizando TypeScript. Mano, usted está hasta ahora aprendiendo, no te pongas a enredarte la cabeza con TypeScript. TypeScript lo miramos después, por eso no lo estoy considerando. Entonces, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que es muy fácil de empezar. Es un lenguaje interpretado, cosa que lo vuelve más fácil. La sintaxis es parecida a la de los lenguajes un poquito más estrictos, cosa que valoro mucho. Y un poco más, creo que es una opción que vale la pena considerar. Entonces, así de rapidez, si tuviera que hacer un escalafón de opciones para aprender a programar, el escalafón para mi gusto sería este. Primero, Python. What? Acabo de decir. No. Primero, C. Segundo, JavaScript. Tercero, C++. Cuarto, Python. Y número 5, Java. Ese sería mi escalafón. Dime qué opinas, dime si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Si dices, no, a mí me gusta más programar en este otro, o yo aprendí con este otro y me fue bien, o yo aprendí con este, tal. Lo que sea, yo estaré bastante feliz de leer. Entonces sí, esa sería mi lista. Si no te gustó, opinas que no, resulta que este man dijo que yo no podía aprender a programar en PHP y yo aprendí en PHP y ese man no sabe nada y no sé qué. Brother, todo bien, es solamente mi opinión sobre lo que he vivido, y si aprendiste con PHP, ole por ti, excelente. Es más, me quito el sombrero porque aprender en PHP, wow, déjame decirte. Entonces, bueno, ese fue el video de hoy. Espero que hayas aprendido. Recuerda que al final la decisión de con qué lenguaje empezar la tomas tú. Yo solamente te expuse de manera un poco escueta, siendo honesto, pero pues lo hice. Algunas particularidades de cada lenguaje para que lo tengas presente. Esa sería mi opinión. Dime tú qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Si eres fan de Python, aguante Python. Si eres fan de JavaScript, aguante JavaScript. Si eres fan de PHP, no te voy a juzgar. No, mentiras, aguante PHP. Y listo, con eso terminamos el video de hoy. Como siempre, te agradezco por estar aquí. Dale like si te gustó, compártelo, considera suscribirte si te está gustando este contenido. Y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.